Bien, iniciamos con la clase. Hoy nos toca el tema de pizarra digital, mesas interactivas y, perdón, así sesión 6. Déjenme ver. Nos toca la sesión 7, ¿verdad? Hoy, sesión 7, me estoy equivocando. Sesión 7, que es precisamente tablets, libros digitales. Sale tablets, libros digitales. Y entonces, pues bueno, la lectura que vamos a ver ahora es tecnología educativa y su papel en el logro de los fines de la educación. Y vamos a incluir esta parte de las tablets y de los libros digitales. ¿Les parece? Entonces déjenme irles tomando de una buena vez su asistencia. Esperemos que se vayan anexando los compañeros. Jacqueline, Andrés, Jazz y luego sigue Irving. Un segundo. Irving. Luego tendríamos a Berenice, muy bien. Y luego tendríamos a la compañera Mayra. Muy bien. Bueno, esperemos que se vayan uniendo los demás compañeros. Esperemos que también la clase no se extienda mucho. Pues nada, empezaríamos con las participaciones. Puede ser con respecto a el tema, que son tablets y libros digitales, ¿no? O también puede ser con respecto a tecnología educativa y su papel en el logro de los fines de la educación. ¿Sale? ¿Alguien quiere comenzar con la participación? ¿No? ¿Nadie? Adelante, Bere. Bueno, podría ser que el uso de las tabletas pues se ha ido implementando en la educación y que es una gran herramienta para el nuevo aprendizaje de los alumnos que ya se ha ido utilizando desde pues mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces solamente como que se va actualizando y, y pues se va como que no encuentro una palabra. Bueno, se va actualizando las nuevas tecnologías para que así puedan obtener un aprendizaje tal vez más, ¿cómo se podrá decir? Con mejor información, ¿no? Y con respecto de los libros digitales, pues en parte es bueno, para mí respecta, pues como que prefiero un libro físicamente que Ok, digital. ok. Y pero pues igual trae beneficios, ¿no? Porque pues lo puedes andar trayendo para cualquier lado, eh, tipo de letra, lo puedes agrandar por si no ve o cualquier cosa así. Entonces, pues en parte está bien que se vaya revolucionando las tecnologías para, para los usos educativos. Ok. Muchas gracias, Bere. Muchas gracias. Coincido contigo con respecto a los libros digitales. Creo que me gustan más físicamente, pero claro que implica un costo, aunque actualmente el costo de los libros, cuando menos en esta empresa, o cómo se podría decir,
bueno, no recuerdo cómo se llama, pero nosotros tenemos una librería en México, es parte de México, que se llama el Fondo de Cultura Económica. Cuando menos en el Fondo de Cultura Económica los libros se han abaratado demasiado, muchísimo, muchísimo. Y entonces, bueno, ojalá y alguno de nosotros, cuando tenga tiempo, podamos ir a la librería. Por desgracia está hasta Puebla, es la librería más cercana que tenemos, está en Puebla, ¿no? Y ofrece libros muy, muy, muy baratos. De hecho, bueno, yo cuando tengo la oportunidad de ir, me guardo unos 1,500, 2,000 pesos para invertirlos todos en libros, ¿no? Y me traigo todo un bonche, nada más que ahora con este proceso de la pandemia, eso que fui a traer hace un año, pues ya se acabó, ¿no? Ya todos los libros los terminé de leer, ¿no? Pero sí es importante porque un libro lo puedes leer, lo puedes oler, perdón, lo puedes palpar, lo que no pasa, es más, un libro te lo llevas a la cama, ¿no? Es decir, te vas a la cama, te acuestas, te pones a leer, es como más, digámoslo así, más seductor, ¿no? Más seductora la lectura. Y en ese sentido, sí, también estoy más de acuerdo contigo en este proceso de la lectura de libros en físico, pero muchos de nosotros empezamos a leer libros digitales, ¿no? Porque esto estábamos o crecimos en un periodo donde un libro costaba más que una caguama, ¿no? Donde un libro costaba más que una buena botella de vino. Entonces, pues, bueno, ahí está el detalle, dice Cantinflas, y también, pues, digamos, no eran tan fáciles de conseguir, ¿no? Eran difíciles de conseguir, sobre todo los buenos libros. Y bueno, en ese sentido, ahora ya ha cambiado un poco la situación con respecto a las librerías. Yo sí les hago promoción con respecto al Fondo de Cultura Económica. Hay muchos, muchos libros. Por ejemplo, el libro que les mencioné de Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel, ¿no? Yo lo conseguí ahí y me costó creo que 130 pesos, cuando esos libros están carísimos, ¿no? En otro tiempo hubiera costado unos 500 pesos y es un librito de 200 hojas, ¿no? Bien pequeñito. Pero bueno, ahora sí ahí estamos haciendo promoción de la librería. También en su página oficial pueden ustedes mandar a pedir sus libros, ¿no? Sería muy importante porque apoyaríamos la economía de nuestro país y además tendríamos cultura de lectura, ¿no? Bueno, ahorita platicamos sobre lo demás que comentaste. Le vamos a dar la oportunidad a la compañera Jazz. Adelante, Jazz. Sí, profe. Bueno, respecto a las tablets electrónicas, Ujú. pues yo digo que son herramientas tecnológicas innovadoras, ¿no? Ajá. Que con el uso de estas, ya que ellas poseen información y podemos documentar ahí parece que nuestra información, Ujú. y también poseen aplicaciones creadas para el aprendizaje. Es Y correcto. pues la incorporación de esta tableta, pues en la educación contribuye mucho, ¿no? Esta nueva forma de innovar tecnológicamente en pues, las aulas. Y también, pues un contra de las tabletas, Ujú. pues es más que nada lo físico, lo visual, se te deterioran los ojos, se te cansa la Claro. vista. Es un contra, y también un contra es la adicción que a veces se puede generar hacia usarlas demasiado tiempo. Y bueno, yo respecto a los libros digitales, alguna vez abrí mi aplicación de Apple Books Ujú. Ujú. y no, o sea, la verdad no me gustó porque comprabas libros eh, a lo mejor en precios muy accesibles y otros más altos, Ujú. y pues no es lo mismo estar tocando una pantalla táctil, a lo mejor gastando un poco la vista a un libro para buscar tu cierta página, y es más fácil, ¿no? En un libro físico que un digital. Esa es mi opinión o punto de vista, pero Ok, muchas gracias, Jazz. Sí, justamente iba yo a eso. Qué bueno que me ganaste en ese sentido.
¿no? De estas aplicaciones para leer libros, ¿no? Que finalmente, bueno, desde la experiencia de ellas, no es lo mismo a un libro realmente en físico y que le puedas dar la vuelta, que le puedas oler, es decir, em, esa podría ser una ventaja de las tablets o de estos, digamos, inventos tecnológicos para mejorar la vida, ¿no? Una ventaja podría ser que es fácil vender un libro digital, ¿no? Obviamente con todas sus restricciones para que tú nada más lo puedas leer, ¿no? Es decir, eh, tienes tu propia biblioteca virtual, ¿no? Tienes tu propia biblioteca virtual y entonces en consecuencia no puedes compartir el libro, que ese también es una de las desventajas, pero una de las ventajas es precisamente que el libro, pues, efectivamente cuesta mucho más barato, ¿no? Otra de las ventajas es que si tienes una conexión a internet, ¿no? Si tienes una conexión a internet y eh, tienes la posibilidad entonces de conseguir o de comprar cualquier libro que tú desees, ¿no? En ese sentido, son ciertas ventajas y ciertas desventajas. La ventaja también en la que yo estoy de acuerdo con Yassi, con su compañera, eh, Bere, precisamente es que eh, pues te gastas los ojos, ¿no? Bueno, los ojos de por sí se van gastando porque los usamos todos los días, pero al estar en contacto con una pantalla todos los días llega a ser peligroso, ¿no? Eh, por ejemplo, hace algunos años, en mi experiencia particular, yo leía muchos libros digitales precisamente en tablets, ¿no? Y entonces en el transporte público yo sacaba mi tablet y me ponía yo a leer, ¿no? Y me fui dando cuenta que mi vista se deterioró mucho más rápidamente, ¿no? En ese sentido sí hay que tener un poquito de cuidado, sobre todo si empezamos a leer libros digitales en teléfonos. El teléfono es todavía más pequeño que una tablet, ¿no? Y bueno, ahora actualmente se han hecho, por ejemplo, en las pantallas de los equipos de cómputo, es decir, en los monitores, se han hecho monitores hasta de 32 pulgadas o más grandes, ¿no? De 32 pulgadas o más grandes. Y bueno, nos permite precisamente tener una visión más amplia de lo que estamos precisamente leyendo. Y también han intentado de que estas luces ultravioletas, estas luces que nos perjudican con respecto a las pantallas, se vayan cada vez haciendo menos dañinas, ¿no? Claro que un monitor, digamos, estos monitores de los que les hablo son en este sentido como gamers, como para juego, ¿no? Pero que se pueden utilizar para otras cosas y en ese sentido los monitores, eh, pues, son caros, ¿no? Llega a haber monitores de los más baratos que te cuestan un monitor de 22, 27 pulgadas, te cuesta unos 7,000 pesos, ¿no? Y pues no te puedes comprar solo el monitor porque además necesitas comprar la computadora, etcétera, etcétera. Entonces, sí trae como sus ventajas y sus desventajas. Dice Elizabeth que toda la herramienta digital daña la vista. Sí, siempre y cuando la usemos no del todo en el trabajo correspondiente eh, a lo que necesitamos. Es decir, desde mi punto de vista, yo por ejemplo estoy todo el día de lunes a sábado ahora, de lunes a sábado frente a la computadora, ¿no? Pero en realidad estoy trabajando, no estoy viendo videos o no estoy viendo Facebook o no estoy... Es decir, es cierto que mi vista se cansa mucho y necesita descansar, pero es diferente la forma en la que ve uno la pantalla cuando está uno trabajando, porque hay pequeños espacios o espasmos de donde dejas de ver la pantalla. Por ejemplo, cuando escribes, estás escribiendo y ves el teclado, ¿no es cierto? Y de repente ves la pantalla para ver si vas bien en la escritura, etcétera.
Y, y en ese sentido, no estamos precisamente todo el tiempo viendo. Dice Mayra, em, dice Mayra, y ahorita que estudiamos por medio de estos medios de comunicación y la lab, más mis ojos los tengo rojos en estos momentos. Bueno, ahí dice, sí, monumentos. Bueno, quizás sí, es cierto, sus ojos eran unos monumentos, pero seguro que quiso decir momentos, sí, ya corrigió, momentos. Sí, y eso es también por la falta de poder estar varios tiempo frente a la computadora o frente a un equipo de cómputo o a una lab. Es decir, em, sí es necesario buscar ciertas protecciones. Por ejemplo, en mi caso, yo ahorita estoy con lentes, ¿no? Estoy con lentes. En el caso de ustedes, seguramente que están escuchando, no necesariamente tienen que estar viendo a la pantalla, sino están escuchando y están tomando sus notas. Entonces, en ese sentido, los ojos siguen trabajando, pero es una manera diferente de usarlos, ¿no? Sí, en ese sentido, fíjense, en ese sentido sí que tenemos ciertas desventajas con respecto a el uso de las tecnologías, ¿no? Con respecto al uso de las tecnologías. Sí es importante, por ejemplo, si no tenemos el capital para obtener libros, bueno, les decía, con excepción de ahora del Fondo de Cultura Económica, que tiene libros muy baratos, ¿no? Pues bueno, si nos gusta leer, vamos a tener que buscar una opción de descargar algún libro en la internet y leerlo en PDF, ¿no? O buscar una aplicación como la que mencionaba su compañera Jazz, ¿no? Que finalmente puede que sea buena o puede que no lo sea. No porque sea de tal o cual marca es mejor. También puede ser que existan, o no puede ser, existen libros digitales que están ya leídos, es decir, audiolibros. Y ahí también podríamos usarlo más o menos como en este formato de podcast, ¿no? En este formato de tú bajas un podcast de la internet y lo pones en tus audífonos, ¿no? En tu teléfono, pues, y luego te coloca los audífonos. Y finalmente, esto es un audio, pues, es una plática, es una conversación. Es más, estas clases podrían ser podcasts, ¿no es cierto? Porque en realidad estamos solamente hablando y podemos seguir bien la conversación escuchando. Nos permite entonces en ese sentido, nos permite esta opción, nos permite quizás estar haciendo, o si tenemos que trabajar, nos permite trabajar, ¿no? Y estar escuchando la clase. ¿No? Y en ese sentido de la confianza de que después esta clase se va a subir a la plataforma, no la vemos, ¿no es cierto? Lo que hacemos es escucharla y entonces tomamos notas. En ese sentido se podría volver un podcast. Y también así hay muchos libros que son precisamente audiolibros, ¿no? Dice dice Berenice, que hay algunas páginas que igual te cobran el libro para poder descargarlos. Sí, esas páginas, pues bueno, a eso se dedican, ¿no? Sobre todo cuando, no sé si les ha pasado cuando ustedes están haciendo una investigación de un tema y encuentran el tema que es y lo revisan y dicen, sí es lo que quiero, ¿no? Y le dan descargar y entonces te manda que te inscribas y luego te manda otra página y finalmente tú le das que sí, le das todos tus datos y finalmente te pone hasta el último de la página, te pone ingresa aquí tus datos de tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito y tú dices, ay, y te sales de esa página, ¿no? Bueno, igual y no les ha pasado, pero a mí me ha pasado un montón de veces y es cierto, cobran.
¿no? Por descargar los libros que ni siquiera son de su autoría. Eso no está correcto, pero bueno, también sucede. Y lo que nos faltaría ahí a nosotros entonces es un poquito de más competencia digital para buscar los mismos libros en otros espacios, ¿no? Y seguramente los encontraremos de la misma manera gratis. Dice aquí Andrés, dice, algunos equipos ya traen la aplicación de protector de vista. Sí, no es que sean los equipos en sí, sino son estos monitores que ya les había comentado, ¿no? Muchos monitores ya vienen en ese sentido. Miren, estas personas que se dedican a jugar profesionalmente, es decir, que están frente a la computadora mucho tiempo, pues obviamente dejan de ser funcionales, ¿no? Los gamers, sí, los gamers, como bien lo dice Jazz, ¿no? Estos gamers, estas personas que se dedican a jugar profesionalmente, y al decir profesionalmente, les voy a poner un ejemplito. Miren, hay un niño que se dedicó a jugar, tiene 10 años, creo, 11 años, 10, 11 años, y, y jugaba mucho este jueguito de Fortnite, ¿no? Mucho este juego de Fortnite. Dedicaba 3, 4 horas al juego, entonces realmente era bueno jugando. Y por si no lo sabíamos, eso es un negocio redondo, ¿no? Hay mucha gente que le gusta ver cómo juega a otra gente. Y entonces una empresa lo llamó, es un reclutador, se les llama reclutadores, ¿no? Lo llamó y entonces le dijo, oye, quiero que juegues para nosotros, ¿no? ¿Qué te parece si te hacemos un contratito? Y obviamente tiene que ser con los padres, ¿no? Y esto pasó en Estados Unidos y los padres dicen, pues, no sé, ¿no? Bueno, ellos llegaron, te hacemos un contrato y ese contrato va a ser por 30 millones de dólares en este año, ¿no? Tú tienes que jugar y juegas cuando puedas, ¿no? Es decir, puedes jugar 2 horas o tres horas al día, cada tercer día o cada semana, pero juegas, ¿no? Y entonces nosotros cuando tú juegues vamos a estar pendientes para poder pasar tu juego, ¿no? Y entonces la familia dijo, bueno, está bien, si le van a pagar 30 millones de dólares, ¿eh? 30 millones de dólares. Si le van a pagar 30 millones de dólares al año porque esté jugando, pues está bien, ¿no? Siempre y cuando, dijeron los padres, siempre y cuando no se atrasen sus trabajos, en sus tareas, en su escuela y, ¿no? Y en ese sentido, el niño, pues teniendo 10 años, ustedes creen que tiene la idea de cuántos son 30,000, ¿no? 30 millones, perdón, 30 millones de dólares. No, él lo que le gusta es jugar. Y entonces aceptaron, ¿no? Y le dieron un equipo de última generación, con un micrófono de última generación, con una pantalla, me parece que de 42 pulgadas de última generación, con su computadora que costaba, digamos, aquí en México ha de haber costado como unos 200,000 pesos. Es decir, todo porque entonces ya es empleado de la empresa, ¿no? Es decir, ya está precisamente trabajando para, pues para una empresa, ¿no? En ese sentido, si les preguntamos a los niños qué quieren ser de grandes, pues quieren ser o gamers o quieren ser eh, youtubers o quieren ser tiktokeros o quieren ser no sé qué tantas cosas hay, ¿no? De la tecnología, porque de verdad eso es lo que pasa, ¿no? De verdad ahora te pagan por hacer contenido, ¿no? Dentro de tus redes sociales. Y entonces en ese sentido, lo que decía Andrés, ¿no? Que algunos equipos ya traen las aplicaciones de protección de vista. Es decir, no es que las traigan, sino que ya vienen así prefabricados porque son jóvenes, son niños que se la pasan literalmente mucho tiempo metido en la frente de las computadoras. Dice Isabel,
Isabel comenta. Otra desventaja de los libros digitales sería cuando se nos acaba la batería y nos encontramos en un lugar donde no podemos poner a cargar nuestro dispositivo. Sí, claro, tiene sus desventajas. Y fíjense que un libro no se le va a acabar la batería. Eso es una ventaja terrible, ¿no? Tú te vas a una comunidad y a lo mejor no tienen luz, pero no tienes problema porque puedes sacar tu librito y te pones a leer, ¿no? O digo, a lo mejor te quedas en la comunidad y en la comunidad no puedes prender una luz, pero sería la única desventaja, digamos, es como que se le acaba la batería también al libro, o más bien a nuestra capacidad visual, ¿no? Pero finalmente es una gran ventaja traer un libro. Yo no sé cuántos de nosotros y cuántos de nosotras cuando salimos cargamos un libro. Aunque no te dé tiempo de leerlo, lo cargas por si acaso, por si se da el espacio, ¿no? Es muy buena forma de pues de seguir aprendiendo, ¿no? En ese sentido. Dice Eli, ay, sí pasa, qué coraje. Bueno, ahí ya me perdí, Eli, con respecto a qué estábamos hablando en ese sentido. Bueno, a ver si nos puedes comentar de qué decías, porque no sé si de los niños que se vuelven gamers y que ganan mucha lana, o de qué estábamos hablando. Contextualiza. Eh, Era sobre pagar sobre alguna descarga de los libros. Sí, sí, qué coraje, ¿no? Porque finalmente, digo, miren, en este sentido ético y moral, si alguno de nosotros hiciera un libro digital, sería bueno que ese libro digital se nos remunerara en algo, ¿no? Pero hay muchos que se usan precisamente esos libros para hacer dinero con otras personas, ¿no? Con otras personas. Es decir, no escribieron el libro, pero ellos son los que lo están vendiendo y a ellos les llega el dinero. Y en ese sentido, sí, claro que da mucho coraje. Dice Alma, Alma nos comenta, ay, Alma nos comenta, siempre y cuando exista el gusto por la lectura, cualquier medio es bueno. Depende del gusto de cada quien. Sí, sí, cualquier medio es bueno. Yo no lo niego, también ninguno de los compañeros. Sin embargo, sí hay sus ciertas, eh, pues digamos, sus ciertas, pros y contras, ¿no? De leer un libro digital a leer un libro, eh, pues en electrónico, ¿no? Dice, ok, en mi caso también prefiero los libros en físico. Sí, yo creo que lo físico es mejor, ¿no? Imagínense tener una esposa virtual o tener un esposo virtual o tener una novia o un novio virtual, pues no es lo mismo, ¿no? Te manda besitos, te manda abracitos, ¿no? Pero no es lo mismo como si lo tuvieras físico, ¿no? Este dice hacer el amor por telepatía, claro, qué horror, ¿no? Bueno, a lo mejor y exista, no lo sé, pero no sé si me divertiría de la misma manera. Pero bueno, supongo que yo creo que todo lo físico o la mayoría en lo físico es mejor. En este caso, los libros están muy bien en físico. Dice, o cualquier información. Claro, cualquier información se puede hacer digamos, teniéndolo en físico. Por ejemplo, en este caso, las lecturas que se les envían a ustedes se envían en electrónico. Pero eso electrónico yo sé que lo puedo imprimir y entonces lo puedo tener en físico, ¿no? Y a lo mejor yo en físico me siento más cómodo porque ahí en las mismas hojas puedo poner anotaciones, puedo poner subrayados, puedo hacer algunas observaciones, etcétera. O, digamos, también se puede hacer en digital,
pero quizás no tenemos las herramientas para hacerlo o quizás no sepamos cómo hacerlo, ¿no? Entonces tiene sus ventajas. Dice Andrés, sobre todo en la plataforma de Apple, puro dinero, puro cash. Sí, bueno, es que la plataforma de Apple o de Apple finalmente es una plataforma que se creó con un fin de mercantilístico digamos, de gente con dinero, ¿no? Es decir, sus productos es posible que estén un poco mejor, o cuando menos cuando estuvo su fundador, que era, uy, se me olvidó, ojalá y me puedan acordar, se hacían las cosas con mucha más calidad, digamos, ¿no? Y en ese sentido, pues claro que el costo era más elevado y la marca, en este sentido mercantil, se formó un nombre, ¿no? Ahora, aunque no sea tan bueno, el nombre sigue funcionando porque fue en este sentido de... uy, se me fue la palabra, pero de mercantilístico, ¿no? Ya me acordaré de la palabra. Por eso es que sus productos son caros. Dice Brenda, hablando sobre la descarga de libros, otra desventaja es que buscamos el libro, descargamos, pegamos, pero suele haber ocasiones que es uno distinto al de nuestra búsqueda. Ah, sí, sí, ya entiendo. Sí, es cierto que muchas veces nosotros buscamos un libro, lo descargamos, pero cuando lo vemos no es el que nosotros estábamos buscando, nada más que salió ahí, ¿no? En ese sentido, pues bueno, es eso, ¿no? Ahí hay que tener, digamos, un poco de más competencia digital para precisamente buscar el libro que necesitamos. Jazz, bueno, sí, ya leíamos lo de Jazz, me pareció muy divertido porque, bueno, en mi caso me gusta más en físico que, digamos, por telepatía, como que siento que no sería la misma cosa. No sé si han visto una peliculita ay, no recuerdo cómo se llama esa película. Eh, pero donde precisamente la chava le dice a Silvestre Stallone, es con Silvestre Stallone, le dice, oye, es que quiero hacer el amor contigo, ya veo que eres muy intrépido y no sé qué, quiero hacer el amor contigo. Y entonces el Stallone pues no está preparado y dice, pues bueno, ¿no? Y se sopla la boca, ¿no? Así con la mano, ¿no? Para olerse, a ver si no huele mal, etcétera, etcétera, porque él viene de un pasado, digamos, donde era así, en físico, ¿no? Y entonces esta muchachita, pues ya está en el futuro y se pone un casquito, y entonces le pone un casco al Silvestre Stallone, y entonces ella se sienta en su sillón, y él lo sienta en el otro sillón, y entonces dice, ya. Y Stallone dice, ¿ya qué? No, pues ya vamos a empezar. ¿Empezar qué? Y entonces le dice, cierra los... Bueno, no le dice, ella la ve que cierra los ojos y entonces se queda así, él. Y de repente cierra los ojos y empieza como pues este contacto, ¿no? Pero que es totalmente virtual por telepatía, ¿no? De repente se para él y dice, no, 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 yo no quiero esto. Y ella dice, bueno, ¿y por qué cortaste si íbamos tan bien? ¿Qué tan bien si nunca te toqué? Dice este hombre. ¿Y cómo se hacen los bebés? Ah, es que se lleva el semen a un lugar y ahí se hace. Y dice Stallone, no, 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 yo prefiero a la antigua, ¿no? En ese sentido se me acordó lo que decía Jazz, ¿no? Y es eso, ¿no? En este sentido de los libros, creo que también es mucho más bonito, ¿no? Porque te lo puedes llevar a la cama, leerlo en diferentes posiciones, acostado, sentado, boca abajo. Es decir, como quieras, tienes muchas posibilidades. Y en el caso de un libro electrónico, si te llevas la tablet a la cama, pues la tienes que tener en tus manos, ¿no? Y si lo pones en la cama, pues
pues precisamente se va a calentar, o pasa lo mismo con una laptop, ¿no? A lo mejor jala alguna parte de la cobija. Es decir, es diferente, ¿no? Dice Elizabeth, 1000 veces un libro físico. Bueno, para todo hay gustos, ¿no? Yo creo que los libros físicos son muy buenos. Mercadotecnia, gracias Andrés, gracias, sí, eso, mercadotecnia, ¿no? Hicieron sus trabajos de mercadotecnia con respecto a lo que decías de Apple, ¿no? Y entonces posicionaron la marca, ¿no? Y más ahora que ya hay mercadotecnia digital, ¿no? En ese sentido, pues eso, ahí está Andrés, oh, me está salvando mucho Andrés, el demoledor, ¿no? Es esa película, El Demoledor, ¿no? Y está muy interesante, ¿no? Está muy interesante porque, bueno, yo si hubiera estado en ese sentido, yo también hubiera dicho, bueno, ¿qué cosa está pasando? ¿No? A mí también me gusta más a la antigua. Dice ¿cómo se llama este cantante? Pedrito Fernández dice, amarte a la antigua, ¿no? También, ahí está otra referencia de coloquial de lo que nosotros eh, conocemos, ¿no? Unos 2 likes o 3 ahí, Andrés, por sacarme de mis eh, lapsus cognitivos, se me olvida a veces los nombres, pero sí, muy bien, muy, muy buenas referencias esas. Dice Jazz, mi mente viajó. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Lo importante es que nuestras mentes vayan a donde quieran ir, por eso son nuestras mentes, ¿no? Podemos hacer lo que queramos con ellas y ocuparlas en lo mejor posible. Y eso permite precisamente las lecturas de los libros. Yo no sé, ya sea en digital o ya sea en físico, yo no sé, cuando leemos, nos ponemos a leer un libro, ¿no? ¿Cómo podemos, en ese sentido de lo que dice Jazz, viajar, ¿no? A otros espacios, a otros momentos, a otras, es más, hasta espacios de fantasía que ni siquiera en esta vida las podríamos alcanzar, ¿no? Nosotros vamos y alcanzamos precisamente ciertos lugares que no podríamos tener acceso, ¿no? Conocemos ciertas cosas. Ahora imagínense, si eso pasa en nosotros, como adultos, cuando nos ponemos a leer un buen libro o una buena novela, ¿no? Donde te van diciendo el paisaje con tanta, pues tan bien descrito que tú dices, ah, caray, ¿no? ¿Cómo es posible que haya estos lugares en la imaginación de alguien? ¿No? Si eso nos pasa a nosotros, si nos metemos a la lectura, porque no sé si ustedes que son lectores también, les pasa que de repente no tenemos tiempo para leer, pero encontramos un buen libro y nos queremos acabar ese libro en una noche, ¿no? Es decir, no te da sueño porque quieres saber qué es lo que va a pasar después y también después de ir leyendo un cierto espacio, un cierto periodo, nos damos cuenta o inferimos que cómo es que va a acabar el libro, ¿no? Digo, al final nos desengañamos o a lo mejor al final sí teníamos razón hacia dónde nos llevaba el libro, ¿no? Imagínense que eso que nos pasa a nosotros, ¿no? Imagínate que eso que nos pasa a nosotros, ¿qué es lo que le pasará a los niños cuando les lees un cuento, cuando les lees una historia? De hecho, los niños pequeños te dicen, oye mamá, cuéntame la historia. Ah, bien, te voy a contar la historia tal. No, 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 mamá, cuéntame la de los 3 cochinitos. Y entonces tú dices, bueno, entonces quieres que te repita la historia, no que te cuente la historia. Pero bueno, ellos ya se saben esa historia, ¿no? Y de esa historia inventan otras historias, ¿no es cierto? Y en ese sentido la importancia de la lectura, ya sea en digital o ya sea pues en físico, ¿no? Lo importante es hacerlo, pues hacer digamos, esa lectura,
esa lectura en este sentido. Entre más leamos, compañeros, entre más leamos, compañeras, van a ver que vamos a tener siempre más ideas. Van a ver que siempre vamos a tener qué cosas, qué decir. Van a ver que siempre va a haber tema de conversación, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos de dónde ir sacando, ¿no? En ese sentido, la lectura es un mundo interesante y conocemos otros mundos por esta parte de la lectura. Llámese lectura digital o llámese lectura en físico, ¿no? Ya les expliqué mi argumentación de por qué a mí me gusta más en físico la mayoría de cosas, ¿no? Pero que también en su momento yo tuve que hacer lectura digital, ¿no? Y la tuve que hacer, en tablets, ¿no? En tablets o en equipo de cómputo, ya sea en laptops o en PC de escritorio. Y pues bueno, también es importante, ¿no? También no vamos a poner esta parte de el dinero para el costo de la compra de los libros como una excusa, ¿no? Igual y podemos leer algo, ¿no? Dice Jazz, y se enriquece más nuestro vocabulario. ¿Es correcto? Cuando nosotros leemos y leemos y leemos, tenemos en nuestro bagaje lingüístico muchas palabras o infinidad de palabras que a veces nosotros las decimos y que para nosotros es tan normal pero que alguien más dice, pero ¿qué significa eso que dijiste? ¿No? ¿Dónde lo aprendiste? ¿No? De repente me saliste mucho más culta o mucho más culto, ¿no? ¿De dónde aprendiste a hablar de esa manera? ¿Cómo fue que aprendiste a hablar de esa manera? Y ahí se da uno cuenta precisamente que la cultura no es específica de los ricos, ¿no es cierto? Digo, los ricos a lo mejor tienen la fortuna de poder ir a conciertos, digamos, de música clásica, ¿no? A ópera, ¿no? Pero finalmente es una división que ya tiene que ir desapareciendo y en nuestro país está desapareciendo cada vez más, ¿no? Por ejemplo, en Puebla, en las escuelas que son de música, hacen sinfónicas, ¿no? En el parque o en algún espacio donde te cobran realmente una miseria por estar escuchando una música diferente a la que escuchamos. Es decir, a lo mejor yo me paso escuchando reggaetón o me paso escuchando otro tipo de cosas, ¿no? Pero me da la posibilidad a aprender o a escuchar algo más, ¿no? Y eso pasa también en este sentido de la apertura en la tecnología, porque ahora de repente se nos propone algo dentro de YouTube, ¿no? Una nueva canción, un nuevo género, un nuevo ritmo, y entonces tú por curiosidad lo escuchas y dices, oye, también está bueno, ¿no? Hablé como chilango, ¿no? Oye, también está bueno. Ah, no, como norteño. Este. Aquí está, mira, Irving comenta, todos los jueves y domingos se presenta la Orquesta Sinfónica del Estado en Puebla, ¿no? Supongo. O bueno, se presentaba, no sé, ahí coméntanos, Irving. Porque sí es bien importante, imagínense, ir a una orquesta sinfónica, escuchar la conjunción de todos y cada uno de los instrumentos por separados, tocados por una individualidad, siguiendo ciertas notas, y que suenen estupendo, ¿no? Que suenen estupendo. Es decir, es una sensación diferente, ¿no? O sea, no es la típica música que todos escuchamos, que no está mal, pero que lleva solamente 3 o 4 instrumentos, por lo general guitarra, bajo, teclado o sintetizadores algunos, no son teclados, batería, ¿no? Que por lo general es como se conforma un grupo, ¿no? O en otro caso, que también ya es más complejo, por ejemplo, la música de banda, donde ya llevan varios instrumentos y que todos en conjunto se escuchan bien,
¿no? A escuchar una sinfónica donde hay violín, violonchelo, trompeta, tambores, no sé, todo el bagage, pues, eh, de, mm, de estos instrumentos, pero se oye diferente, ¿no? Lo que hemos escuchado. Y en ese sentido nos volvemos también más cultos en la música, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado música que no sea de nuestro país? Por ejemplo, música colombiana, la misma cumbia, pero ahora de Colombia. O música de otros países, como la música indígena de Bolivia o de otros espacios. También es cultura, ¿no? Es decir, también en ese sentido podemos utilizar la tecnología como para ir buscando música, ¿no? A ver, música de España, ¿no? Y de repente te salen ciertas cosas, o no sé, a mí me gusta, por ejemplo, las décimas en Veracruz, se dicen décimas, ¿no? Te hablan, ¿no? Pero qué bárbaro, todo bien rimado, todo bien. Y tú dices, qué barbaridad, en esa décima hay mucha razón de lo que dicen. O estos encuentros estos encuentros de jaraneros o estos encuentros pues hoy de música indígena, que ahorita se me olvidó cómo se llama, ¿no? Pero que improvisan, hacen improvisaciones. Y eso es bárbaro, ¿no? Está increíble. No sé si ustedes lo han escuchado, seguramente que sí. Dice Irving, sí, la de Puebla. Ahorita no hay, pero supongo que terminando esto de la pandemia, se va a empezar otra vez a trabajar eso. Es muy importante, imagínense ir a Puebla de paseo o tienes que ir al trabajo y es jueves o es domingo y dices, ya no me quiero regresar hasta Tetela, ya mañana mejor. Me voy a ir a un espacio aquí, a un hotelito y me voy a ir a escuchar la, eh, la orquesta sinfónica, ¿no? Del estado. ¿Y cuánto te pueden cobrar? No sé cuánto cobran, pero seguramente unos 50, 100 pesitos, ¿no? Que la verdad sí vale la pena invertir en ese sentido. Saben ustedes que yo en Puebla no sé de muchas cosas, pero en Oaxaca, como es multicultural y pluricultural, ¿no? Hay muchas de estas concentraciones, muchas de estas concentraciones con respecto a la cultura, ¿no? Y entonces todo el año hay espacios culturales, todo el año en diferentes espacios, ¿no? Ya sea un evento, puede ser un evento de rock, un evento de música folclórica, un evento sinfónico, muchos eventos ahí hay, ¿no? Y no se diga más en este sentido, este, de poder entrar a la cultura. Andrés, sí, la Guelaguetza, claro, la Guelaguetza, sabían que Lilia Downs participa ahí en la Guelaguetza, ¿no? Para los que no conozcan a Lilia Downs, es una mujer nacida en Oaxaca, nunca se fue de Oaxaca, aunque su padre es de Estados Unidos y su madre creo que es de Italia o creo que es mexicana, no tengo bien ahí el dato, ojalá me puedan comentar, pero es eso, pues le gustó la cultura y se hizo cantante y ella canta en inglés y canta en español porque tiene ascendencia inglesa, ¿no? Y obviamente tiene nacionalidad inglesa, pero vive en Oaxaca, ¿no? Vive en Oaxaca la mujer y anda para todos lados haciendo estos eventos de música, ¿no? Y canta música mexicana muy, muy buena. Ella canta, bueno, búsquenla, no les hago spoiler, seguramente ya la conocen. Y en ese sentido de la Guelaguetza, ¿no? En ese sentido de ese tipo de culturas, que precisamente la tecnología nos puede apoyar en esa visualización o en ese tipo de buscar otros espacios
que pueda yo, pues precisamente usar en este sentido de usar la tecnología. Claro que, como les digo, para mí es mucho mejor físico que, digamos, virtual. Para mí es mucho mejor ir a ver la Guelaguetza allá de manera física, ¿no? Que, que verla en la, digamos, en la internet, ¿no? Pero bueno, nos ayuda a darnos una idea de ello. Bien, entonces creo que ya estuvimos hablando un poquito de esta parte de, pues precisamente de lo virtual, ¿no? De lo virtual, de lo tecnológico y de las tablets que precisamente nos ayudan a visualizar muchas cosas y de ahí nos extendimos a otras que creo que en la mayoría coincidimos, ¿no? En la mayoría coincidimos. Ya nada más con respecto a la lectura, para que no nos vayamos sin ver la lectura, ¿no? Habla precisamente de cómo estas tecnologías están incidiendo cada vez en este proceso de la educación, que ahora para nosotros ya no es tan novedoso porque las estamos viviendo, ¿no? Es decir, estamos usando ahora las tecnologías dentro de esta, pues de esta nueva normalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tanto es que platicábamos en otros espacios que muchos de nosotros hacemos nuestro trabajo desde nuestras casas, ¿no? Hacemos nuestros trabajos desde nuestras casas por medio de una conexión a internet. También comentábamos en el sentido de que, bueno, la compañera Mayra decía que su esposo precisamente trabajaba desde, me parece, desde casa o desde su computadora y trabajaba en la oficina. Y yo les hacía el comentario también precisamente de que están conectadas en red y yo estoy trabajando acá, pero de aquel lado se están viendo todos los movimientos que estoy haciendo, si es que estoy haciendo un plano, si es que estoy haciendo una cuenta, una algo, ¿no? Todos los movimientos se están haciendo. Es decir, muchas de las personas que trabajaban en televisión o trabajaban haciendo videos, envían a los editores de los videos, ¿no? A estas personas que se encargan de cortar, pegar y poner en su lugar todo el video, lo hacían desde casa, ¿no? Es decir, en este sentido también hay que apreciar precisamente este conocimiento de todos y de todas las personas que se dedican a hacer este tipo de actividades. Por ejemplo, en YouTube, ¿no? Muchas de esas personas lo que hacen es editar el video, ¿no? O, digamos, tu video sale de 5 horas y al final queda de 3 minutos, pero todo ese proceso es un proceso de edición para poner en dónde van las cosas específicamente, etcétera, etcétera. Y para eso, claro que se usa la tecnología y hay que estar involucrado en la educación, ¿no? En ese sentido, se ve a la tecnología educativa, según aquí, UNESCO desde 1984, y vean cómo está de antiguo este documento, como el modo sistemático de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta los recursos técnicos y humanos y las interacciones entre ellos como forma de obtener una más efectiva educación. Imagínense esto que decía la UNESCO en ese año, en el 84 quizás algunos de nosotros ni siquiera habíamos nacido, ¿no? Bueno, en mi caso sí, pero en algunos de los que estamos aquí presentes quizás nacimos después o somos precisamente de estas nuevas generaciones, ¿no? En ese sentido ya existía la tecnología en ese espacio y ya se trataba de vincular a la educación. Ahora nosotros nos damos cuenta que, dice Mayra, aunque ya tengo bien rojos mis ojitos, ¿no? Tenemos la posibilidad de hacerlo desde casa, ¿no? Es decir, yo me dedico a mi familia toda la semana y el sábado puedo estar desde casa estudiando, ¿no? Desde casa puedo estar estudiando, haciendo mis anotaciones, haciendo mi trabajo. Es decir, no tengo que
en este momento no tengo que ir hasta la ciudad de Chinahuapan, o no tengo que ir hasta la ciudad de Puebla, o no tengo que, es decir, me ahorro ciertos gastos, ¿no es cierto? Es decir, digámosle inversión, porque es para nuestro futuro. Y ahora la podemos precisamente, podemos ocupar ese espacio para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, quizás entre clase y clase hay un espacio de tiempo que tengo y puedo usar, no sé, para seguir escribiendo mis notas musicales, puedo usar, quién sabe, para, no sé, para hasta ayudarle a la esposa, ¿no? A lo mejor Andrés dice, poniendo un ejemplo, yo sé que Andrés sí lo hace, a lo mejor le dice a su esposa, ¿qué hace falta hacer en la cocina? Te ayudo porque mira, ahorita tengo un espacio de 20 minutos. Aprovéchame, mujer, porque después me voy a estudiar, ¿no? Y lo ponen a lavar. Su esposa dice, pues de una vez, a lavar los trastes, mijo. O ayúdame a hacer esto, o ayúdame a hacerlo. Es decir, tenemos más espacio, hasta para estar con nuestros hijos, ¿no es cierto? Es decir, la tecnología sí nos ha dado ciertas comodidades, ¿no? Nos permite hacer algo, ¿no? Ojalá y no pase lo que dice Jazz, ¿no? Que se haga mentalmente, porque ahí sí no sé si voy a estar tan de acuerdo, pero en todos los demás sentidos nos ha ayudado mucho la tecnología, ¿no? Y en ese sentido, es una ventaja, ¿no? Esta tecnología en la actualidad es una ventaja porque estamos precisamente adquiriendo los conocimientos. Quizás yo voy desde voy en un autobús o voy en mi carro particular y pongo mi teléfono y pongo que se conecte a las bocinas de mi auto, ¿no? Y entonces voy concentrado manejando, pero también voy concentrado escuchando la conversación, ¿no es cierto? En ese sentido de los podcasts. Dice Mayra, es una de las ventajas, es una de las ventajas utilizar tecnología para la vida laboral. Ya no es necesario ir personalmente a entregar algún trabajo o proyecto. Claro, también eso es importante, ¿no? Finalmente sí nos ha ayudado la tecnología, pero también seguramente alguna de nosotras o alguno de nosotros pensará también tiene pros, digo, también tiene contras, es decir, también nos ha traído cosas malas. Y eso es correcto, ¿no? Porque la tecnología, pues tiene que ver también con el uso de la persona o con lo que va a hacer la persona con esa tecnología, ¿no? Puede estar bajando muchos videos, muchos tutoriales, digamos, mucha información que posteriormente al introducirla dentro de su psique, dentro de su pensamiento, se vuelve en conocimiento o puede precisamente estar bajando videos o series de narcos, ¿no? No digo que estén mal tampoco ver esas series o esos videos, ¿no? O puede estar bajando Juego de Tronos, que fue un fue una serie muy nombrada, ¿no? Y que también es válido, pero siempre sería importante como dedicarle este tiempo a el estudio, un tiempo al estudio. También necesitamos tiempos de ocio, ¿no? Y los tiempos de ocio tienen que estar para, pues, estar con nuestra pareja, para estar con nuestros hijos, para estar con nuestras esposas, nuestra familia, o simplemente para yo tener un espacio de diversión, ¿no? Es decir, de ocio, de no hacer nada. En Oaxaca hasta hay una maestría que se llama maestría en ocio, creo. Como en esos tiempos de ocio también somos productivos. Y dice Irving, incluso algunos trámites ya no hay que hacer tanta fila o ir directamente. Sí, fíjate. Por ejemplo, en el caso mío de mi titulación y de bueno, de la titulación de la maestría, yo ya no tuve que ir a recoger el título, me llegó a mi correo electrónico, ¿no? En este proceso de que en Puebla ya hay correos, ya hay títulos electrónicos con validez oficial y todo eso. Entonces, seguramente que ustedes cuando se titulen, pues van a hacer los trámites acá, pero el título le va a llegar directamente a su correo. Por eso mantengan actualizado su correo. Dice Jazz,
imagínense, los pueblos más marginados y pobres se les debe estar complicando bastante, claro. Y en ese sentido hay una estrategia que, bueno, se va a llevar mucho tiempo, pero que ha empezado precisamente en este gobierno, con la puesta de fibra óptica en todos los países más marginados. ¿Para qué? Pues para que tengan este acceso a la tecnología, ¿no? También tengan este acceso a la tecnología. Obviamente eso implica invertir en otros aspectos tecnológicos, pero bueno, al menos para el Iztacamastitlán, donde preponderaba o prepondera todavía esta comunicación de internet de punto a punto, es decir, ponen una antenita en el cerro y ponen otra que esté directamente, y entonces así avientan el internet, ¿no? En consecuencia, un internet muy de baja calidad, ¿no? Meter fibra óptica al pueblo incrementaría precisamente las posibilidades de poder meter entonces teléfonos, ¿no? Incrementaría también precisamente las posibilidades de poder tener mejores oportunidades. Porque, como lo dice Jazz, es importante precisamente también ver esos espacios, ¿no? Esos espacios. Porque es cierto que es más complicado, aunque en este sentido muchos de los compañeros pedagogos, ¿no? De corazón, que están comprometidos con la educación, pues precisamente van a estos espacios de manera física y eventualmente tienen una clase o dos clases, ¿no? En este sentido de ir protegidos y de proteger a los niños y a los padres de familia, etcétera. No, no en este sentido de desobedecer la ley, sino en este sentido de también entender que el otro necesita este apoyo educativo. Dice Bere, con esto vamos a ir terminando. Bere dice, una desventaja podría ser igual para las personas que no tienen los recursos necesarios para poder realizar todo lo que se necesita o lo que es necesario realizar por una computadora. Sí, es cierto que muchos de nosotros todavía tenemos esa escasez en tecnología, ¿no? Tenemos esa escasez en tecnología. Claro que igual tenemos escasez en ese sentido de conocimiento, porque en esa necesidad de querer tener un equipo de cómputo para poder usarlo para nuestra vida diaria, nuestro trabajo diario, ¿no? Y que en vez de que sea una desventaja, sea una ventaja, vamos a estas tiendas que nos ofrecen estos productos a precios por las nubes, ¿no? Llámese Electra, llámese, no sé, todas esas Coppel, ¿no? Abonos chiquitos para pagar un montón. Es decir, en ese sentido, nosotros debemos pues de visualizar precisamente cuáles son las necesidades de los jóvenes o de los niños, sobre todo en estos contextos marginales, ¿no? Y entonces trabajar desde esa marginalidad, intentando buscar ese cambio de pensamiento, ¿no? Ese cambio de pensamiento de ellos mismos en ese proceso cognitivo, ¿no? De crecimiento cognitivo. Y bueno, en el caso de nosotros como universitarios, no quiero decir que todas y todos tengamos la posibilidad de estar de estar con computadoras, pero al menos ya tenemos más posibilidades, ya en este sentido de estar en la universidad, ¿no? De tener cuando menos un teléfono celular, ¿no? Y eso ya es algo. Y si nos damos cuenta que existe la necesidad de una computadora, bueno, pues vemos la manera, ahorramos y pues conseguimos, aunque sea algo que nos permita precisamente satisfacer cierta necesidad por el momento, ¿no? Dice Jazz, en mi pueblo, San Alfonso, unas personas adineradas que no viven ahí solo vienen de visita. Colocaron red Wi-Fi abierta para la gente que lo requiera. Oye, qué chido, qué chido. Se hace muy bonito eso, ¿eh? Pues está bien, o sea,
Y en ese sentido, fíjense cómo es que también tenemos una visión torcida de que la gente rica es gente mala, ¿no? Que quiere joder más al pobre, pero no en todos los espacios, ¿no? Aquí está un buen ejemplo, ¿no? Está un buen ejemplo. Pues está bien, ellos no vienen al pueblo todos los días o no están en el pueblo todos los días y cuando vienen pues necesitan estar comunicados y comunicadas, ya sea por sus trabajos, por lo que sea, ¿no? Bueno, pues si me sale para pagar eso y que todo mundo lo pueda adquirir, pues está re bien, ¿no? Ahora sí, como dicen por ahí, está re bien, ¿no? Y dice, bueno, ahí, como dicen los niños chiquitos o la gente, muchos likes, ¿no? En este caso, a los estudiantes va dirigida, pero no lo usan a veces para sus fines educativos, sino para hacer sus TikTok u otras redes sociales. Bueno, sí, ahí es lo que les digo, que pues es parte de nosotros educar en ese sentido, ¿no? Educar en ese sentido de que, bueno, sí es cierto, necesitamos tener espacios de ocio, necesitamos, necesitamos precisamente no solamente dedicarnos a trabajar, sino, eh, dice, no recuerdo quién, creo que, pues creo que Fernández Noroña, ¿no? Él es el que dice, hay que tener tiempo para todo, hay que tener tiempo para leer, hay que tener tiempo para estudiar, hay que tener tiempo para la política, hay que tener tiempo para la pareja, hay que tener tiempo para hacer el amor, carajo, ¿no? Es decir, hay que tener tiempo para todo, ¿no? En ese sentido de ocio y en ese sentido de aprendizaje desde otras cosas donde se supone que no podemos hacer cosas, ¿no? Porque estamos de ociosos, pero en ese espacio también podemos hacer cosas. Oye, ¿qué haces? Estoy aquí pensando. ¿En la cama? Sí, pues es que me siento cómodo en la cama. ¿O en la hamaca? Pues sí, es que me da el airecito. Hoy te vas a quedar dormido. No, no importa, pero pues estoy descansando y estoy pensando ciertas cosas con respecto a, ¿no? Yo no sé si no han tenido la experiencia de alguien que tiene un problema muy difícil que resolver y de repente va y se acuesta. Y está así como mirando para el cielo, para el techo, ¿no? Y de repente se levanta y va y lo resuelve, ¿no? Porque en ese tiempo de ocio hizo algo, ¿no es cierto? Es decir, precisamente son formas de buscar el conocimiento. Dice Isabel, los cambios de metodologías tradicionales por recursos que manejan la motivación y el aprendizaje también nos permiten adquirir competencias digitales que podemos integrarlas en la vida para bien. Pues sí, es que es muy ambiguo, pues. Nosotros podemos hacer cosas y puede ser para bien o puede ser para mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podemos siempre estar en el bien y no podemos estar siempre en el mal, ¿no? Son digamos, espacios de ambigüedad y no creo que esté mal. Dice Jazz, necesito pensar mis cosas desde un camastro en alguna playa. Uy, pues ya somos dos, Jazz. También necesito algo así, como estar... Oiga, qué chido sería que una clase la tuviéramos en una playa, así, ¿no? Estaría buena el experimento, pero igual, ¿no? En una hamaca con mi coctelito, ¿no? Ahí viendo la playa y viendo la belleza de la misma, estaría perfecto, ¿no? Saldría yo todo un niesche, pero bueno, muy bien. Eso sería todo, compañeros. Yo creo que le vamos a dejar ahí. Nos vemos la siguiente clase. Siempre las clases se nos extienden. La participación es muy amplia, lo cual me agrada muchísimo. Ya solamente les voy a dejar su trabajo de la siguiente clase. La siguiente clase también tiene que ver con portátiles, laptops y software. Y que creen es la misma lectura, entonces debimos de haber tenido esta clase y la clase que viene en una sola. Pero bueno,
ya la pusimos así, entonces la clase que viene sería la sesión 8, que es la 3.5, portátiles y laptops, y la 3.6, que es software, ¿no? Portátiles y laptops, y la 3.6, que es software. De ahí, ¿qué me van a hacer? De ahí me van a hacer igual una audio reflexión, pero les va a tocar hacer otra cosita, ¿no? Ya sea que lo hagan o ya sea que ustedes lo saquen desde su experiencia, no es tan, digamos, tan importante, porque de hecho es algo que manejamos cotidianamente. Van a hacer una investigación precisamente de lo que son portátiles y laptops, y van a hacer también la investigación de software, y de esa investigación, ¿no? Me hacen su audio explicación. Es decir, a lo mejor Andrés ya sabe mucho de portátiles, laptops y de software, y entonces, pues bueno, de lo que sabe, ¿no? De lo que sabe, que me explique algo. O a lo mejor ya no sabe de software, y entonces intenta quizás investigar un poquito de qué significa el software, por qué el software, cómo se pone en la educación, y después lo relaciona con con otra cosa que ya lleva, ¿no? Y entonces en ese sentido hace su audio explicación. ¿Sale? Portátiles, laptops y softwares. ¿Sale? Sí, está bien, Mayra. Esas tres. Hay que hacer esa investigación, y entonces de ahí me platican algo, me explican algo. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Sí, van a ser entonces 2 audios. No precisamente, en uno solo audio, porque pues hablamos de portátiles. Portátiles y laptops son lo mismo, o muy parecidos, y el software pues tiene que estar dentro de una portátil o de una laptop, ¿no? Entonces yo digo que un solo audio, no dos, uno solo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Dice Yasmín, todo bien, todo bien. Berenice, ok, gracias. Bueno, pues no me queda más que nos vemos el siguiente sábado. Si alguien de veras se va a pensar a la playita, pues disfrútela mucho, que ya nos tocará a nosotros también. Un saludote, excelente tarde, cuídense mucho, y nos vemos. Excelente fin de semana a todos y a todas.